To all, to all, to Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de IPN Cultura? Yo soy Mariel Damián y dentro de las actividades del segundo festival Juan García Esquivel, vamos a presentar el día de hoy una entrevista con un joven poeta y escritor realmente muy interesante. Él es Pedro Martín Aguilar, nació en Madrid, es alumno del doctorado en letras de la UNAM, ha sido ganador del Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo Murrieta en el 2018 con Cuentos para el Fin del Mundo y del Premio de Poesía Joven UNAM CEPTEI 2020 con Matrioshka. Ha publicado el poemario Bitácora Extraterrestre en el 2019 por la editorial Trajín Literario y el libro Góngora Metapoético, Las Soledades y lo Autorreferencial por Apeirón Ediciones en el 2020. Bienvenido, Pedro, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Realmente es un honor muy, muy grande. Bueno, también el honor es mío. Muchísimas gracias, Mariel, por la invitación y también, sobre todo, al Instituto Politécnico Nacional. Muy entusiasmado de que hagamos estas actividades culturales. Qué gusto, Pedro, de verdad. Y mira, pues justamente me encantaría que nos platicaras un poquito más de ti. Digo, ya ahorita les di una idea general de tu semblanza, de tu recorrido académico, pero cuéntanos cómo es que te integraste a este camino de las letras. Ok, pues bueno, yo creo que fue algo que tiene que ver que desde niño leía mucho. Pues en mi casa mis papás también se han dedicado a las letras. Mi papá a la lingüística, mi mamá a la enseñanza del español y de la literatura. Entonces, pues crecí en una casa llena de libros y pues bueno, eso fue un privilegio para mí y pues un poco me fui yendo hacia allá. Y cuando era adolescente empecé a escribir cuentos, sobre todo cuentos, me gustaba mucho escribir cuentos de terror. Luego ya más grande, pues decidí estudiar letras hispánicas. Entré a la licenciatura en la UNAM, pero pues digamos que nunca dejé de lado como la parte de escribir y así. Pero bueno, obviamente pues en la carrera estaban las materias, estaban los exámenes, la tesis. Entonces había que darle como más importancia a la cuestión de la investigación y así, ¿no? Y bueno, y hasta la fecha pues también me fui por ese lado. Estoy con el doctorado y eso. Y entonces, pues sí, primero sobre todo escribía cuentos. De hecho, de ahí salió pues este libro que mencionaste, Cuentos para el Fin del Mundo, que ganó un premio en Sonora en el año 2018 y luego fue publicado el año pasado en la editorial Elefanta. Y es un poco la reunión de muchos de esos cuentos que escribí en aquella época como universitaria. Y eso fue antes como de que me dedicara ya a escribir como tal poesía, ¿no? Pero pues debo decir que primero la poesía yo la veía como con mucho respeto. Me daba como cierto, pues cierto miedo, ¿no? Como entrarle ya a escribirlo, porque en mi idea la poesía pues era algo como muy complicado, ¿no? Que creo que hasta la fecha mucha gente lo ha pensado así, yo incluso lo pensé así. Y pues la poesía para mí era como objeto de estudio, ¿no? De hecho yo en mis tesis de licenciatura, de maestría, le dediqué mi investigación a la poesía de Luis de Góngora del siglo XVII, ¿no? Entonces para mí era como algo pues como del pasado y muy complicado y así, ¿no? Pero pues fueron pasando los años y creciendo. Y dejé de escribir cuentos, pero yo quería seguir escribiendo y empecé a escribir mis primeros poemas, ¿no? Quizá ya un poco los escribí como más grande de lo que normalmente
otros chicos y chicas me han comentado, ¿no? Que escriben poesía desde mucho más jóvenes. En mi caso, pues como que empecé un poco tarde, pero por eso, ¿no? Porque yo escribía fundamentalmente cuentos, pero sí notaba que en mis cuentos había como mucha inclinación hacia pues hacia la imagen, el trabajo como de ciertos momentos que quizá no tenían que ver como tal con la trama, ¿no? Sino que me detenía mucho en la descripción de ciertas cosas y así. Entonces eso me hacía como que sospechar que quizás tenía un interés por escribir poesía. Y pues ya me empecé a animar y eso, y de ahí salieron pues estos primeros libros de poesía que he publicado últimamente. El Bitácora Extraterrestre pues es un poco junta narrativa con poesía, que es Ok, como el momento en el que yo doy el salto de la narrativa a la poesía. Entonces en ese qué libro... interesante. Ujú. Ajá, en ese libro, aunque hay partes, muchas partes, pues podemos decir que es poesía, en el sentido de que se parece más a un poema, si hay una historia de base, Claro, y hay de hecho muchas partes que pues son como un cuento, ¿no? Entonces hay partes en las que habla una máquina, porque el chiste de ese poemario es que es el lenguaje que supuestamente produce una máquina, pero ujú, también hay un narrador. Entonces, cuando entra ese narrador, pues utilizo como los recursos que yo ya tenía, ¿no? claro, de de la- la narrativa, Ajá, y porque también me gusta escribir cuentos, pues también de ciencia de ciencia ficción. ficción, sí. Y luego ya, ya después de eso ya me sentí como que un poco más libre y ya di el salto y a escribir una poesía más personal, ¿no? Como más sobre todo de recuerdos y así, como que quise hacer como exploraciones sobre todo recuerdos de mi infancia hasta cierto punto, y escribí este poemario Palabra de la Sombra, y luego ya llegué hasta pues el último libro que salió con la UNAM, con el premio de poesía joven, que es Matrioshka, que bueno, ya hablaremos, ajá, ¿qué es ese? Sí, Y ahorita nos platicas un poquito más. ya les platicaré de ese, y bueno, ese es como hasta la fecha lo último que ha salido y donde creo que ya me solté del todo, ¿no? Para la poesía. Y es un poco la historia. No, está muy bien, está increíble porque me parece que eres un autor el cual podemos percibir justamente, si te vamos siguiendo la pista, pues este proceso en el que inicias con la narrativa y ya desde el inicio, yo no he leído tu libro, que además, pero me encantaría, pero o sea, ya se nota desde el inicio cómo tus libros ya tienen eh, mucha imaginación, ¿no? Una bitácora extraterrestre, pues ya nos estás planteando en una narrativa pues de ciencia ficción justamente, ¿no? Y divertida. O sea, esto lo digo porque Matryoshka también me parece así sumamente una obra muy creativa, lúdica, de manera sutil, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de eso, Sí. pero es muy interesante. Ya después yo no sabía de tu libro, de La Palabra y la Sombra, de cómo se hace esa transición, ¿no? Incluso es un producto híbrido entre esta transición que haces como narrador a un poeta que narra y ya después un poeta que ya pues nos da chance pues de reconocernos también en el poema que es un poco más íntimo, ¿no? Como tú llamas, quizás un poco más personal, basado en ese tipo de experiencias. Entonces me encantaría que nos compartieras un poco de tus poemas, los que tú quieras, y ahorita continuamos, que nos platiques un poquito más de la construcción de Matryoshka, de que de verdad yo lo adoro. Y antes, perdón, antes de continuar, me gustaría contarles a las personas que nos están viendo que pueden llevarse 2 libros de Pedro Martín Aguilar, de Matryoshka, si contestan una pregunta que voy a hacer al final. Así que quédense, por favor, véanlo. Y al final les voy a hacer una pequeña pregunta. Las responden a través de nuestras redes sociales, puede ser Twitter o Facebook de IPN Cultura. Y las primeras 2 personas que respondan se van a llevar su libro. Ya, ahora sí. Gracias, Pedro. Pues, bueno, me gustaría compartirles un poema de Palabra de la Sombra que se llama justo Las sombras del mar. Eh, este es un poema, como te decía, que explora un poco como mis recuerdos de niño, ¿no? Entonces pues bueno, se los voy a leer, espero que les guste y ahorita lo comentamos. Dice, La sombra del mar. Ahora que cansado vuelvo al mar
20 años más tarde de lo previsto, con sollozos desérticos, secas luces chorreando las mejillas. Soy la sombra de un niño mojando la playa ósea, con su oleaje de humos fatuos y conchas de opaca, amarga brisa que alma no han de tener. Yo también fui hijo del mar. Bajo él nací para la muerte, dichoso sin más padres que el estallido de agua contra el túnel del sueño. Sí, yo también fui un niño de la mar. Llegué en esas toscas caravanas que del imperio de la sed huían, mendigando nitidez de figuras y salíferos retratos de olvido. Sepultados en la espuma, mi sombra y yo veíamos las huellas que mis pies, allá muy lejos, al mundo del ardor sonámbulas habían impreso. Ella y yo caíamos por pozos frescos, al espectro del mar. Alcázar de perlas donde las almas el eco de nuestro nombre lamían, voz tenebrosa y la sangre de un niño arrojado a un viento que no existe. Te lo prometo, mar, que volveré. ¿Y no te quedas ya? Aún no es tiempo, pero volveré. El duelo de la vida me sanaste. ¿Y tu sombra, qué hará? Nunca se te aleja, es tu sombra misma. El mar no tiene sombra, pero el cielo es tu sombra. Mi sangre ilustra el mar. ¿Y nunca volverás? Sí, cuando nada me haga regresar. De noche mar y cielo se desangran entre quijadas frías que remuerden filos de inmensidad y tibias cicatrices de hermosura, sin otro confín que rotos navíos de ocasos que se asfixian, ni salvación cierta que el precipicio donde gotea lánguida la luna. Ahora que cansado vuelvo al mar sin haberme ido nunca, miro el pasado anegando la costa, campana sumergida que dobla el mar a misa de difuntos. Leo, cuando el océano se aleja, los símbolos nevados en la arena, esos sueños de la sombra del sueño en llamas, mi primer amor marchito, aunque incorrupto, la risa de oro de la que hoy adolece de alegría, la otra sombra, mis padres, con sus manos por fin juntas, hollando, con perdido embeleso la ribera. Apenas entiendo el cristal sudante que fascinó soledad y candor. Nací en las caderas de astillero porque muy pocas cosas en la vida, las extintas estrellas, cuchicheos de árbol que talarán, ven que el final existe, que todo pasará, que la sombra de un niño sigue en pie tras su muerte, ante las velas del mar. Muchas gracias. No te voy a aplaudir en nombre de todos. Qué precioso poema, realmente tiene un ritmo y una cadencia increíble, una musicalidad, pero sobre todo, pues una temática bastante interesante, ¿no? O sea, el origen, que es el origen de la vida, que se dice que fue en el mar, al mismo tiempo ahí termina, ¿no? La vida. Pero a ver, platícanos acerca de este poema. ¿Cuál fue ese mar que te enamoró tanto, del que tú aludes también en este poema? Pues bueno, en efecto es eso lo que dices, ¿no? Es el origen y el final, ¿no? Es como esta cosa de yo quiero morir en el mar. Este, pero bueno, este mar en particular, pues son distintos mares de mi infancia, ¿no? Quizás Acapulco, quizás Veracruz, quizás Huatulco. Como que todos se me mezclan, los mares que conocí de niño, ¿no? Como que se me mezclan en uno. Pero yo recuerdo que cuando yo era niño me gustaba pensar que el mar era una persona, o sea, que era como un ser con el que podías hablar. Y en una parte del poema, justo el niño que soy en el poema habla con el mar, ¿no? Y yo recuerdo que siempre que iba al mar, me sentía como muy triste, nostálgico cuando ya nos teníamos que ir, ¿no? De vuelta a la ciudad, a los edificios grises, etcétera. Entonces, pues me despedía del mar y le hacía esta promesa de que iba a volver, ¿no? Y cuando escribí este poema, hará unos 3 años más o menos, pues también dio la casualidad de que estaba en unas vacaciones, estaba junto al mar de Acapulco, en esa bahía preciosa. Y entonces, pues, recordé todo esto y pensé como, bueno, es que uno siempre vuelve como a esos lugares donde fue feliz en la infancia y le gustaría también, cierta forma, que su final, o sea, pensando ya en la muerte, ya como una persona adulta que
piensas ya también en esas cuestiones, pues me gustaría que fuera un final feliz en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, se me ocurrió que el mar sería como una buena tumba en cierta forma, pero lo quise hacer toda desde los ojos del niño, ¿no? Porque para mí era lo más importante con ese poema. Es un poco la historia. Pues, muchas gracias por compartirnos. Realmente me parece una historia incluso muy tierna. Creo que sí se logra percibir esa inocencia de la infancia, ¿no? En la que le prometes al mar que vas a regresar, no sabes cuándo ni cómo. Algún día tienes que volver a disfrutar la felicidad que experimentas en esos lugares, ¿no? Y que curiosamente, pues son lugares que inconscientemente nos son nostálgicos para nosotros, quizás nos recuerdan el pasado, al ser vivo antepasado que fuimos, ¿no? Que Ajá. vivió ahí hace tanto tiempo. ¿Te gustaría compartirnos otro poema? Sí, claro. Nos encantaría, de verdad. Pues bueno, voy a compartir otro de Palabra de la Sombra. Este se llama Miedo. Y pues bueno, dejamos un poco de lado este mundo infantil y nos metemos como ya a un mundo un poco más adulto. Él lleva un epígrafe de Lovecraft que dice: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y el poema dice: tengo ansias de miedo. Se dictó en el psiquiátrico que mi desprecio por la vida merece el sueño paralítico de un nirvana encadenado. ¿Cuándo comprenderemos que no es la vida, sino el horror de vivirla, víscera de péndulos, lo que nos vuelve ilustres animales? Anhelo un miedo agudo, pero no ese miedo de torres de diamante contra el cielo, cuando sarcásticos aviones acantilan fanáticas agujas. Pero no ese miedo de carretas desveladas, guarnecidas de cuerpos, abono torturado para las siembras clandestinas. Yo extraño el miedo de mí mismo. Yo quiero un miedo que mire cara a cara la verdad y no distinga su perfil de arrugas minerales. Solo en la tiniebla larval del amor sabremos qué creíamos ser. Dichosa fe en cualquier existencia por gracia del donoso miedo de morir. Agradezcamos el fácil subterfugio de la muerte que pone tras microscopios, que dispara niños que descubren las estrellas en la miseria mágica de un átomo. Agradezcamos la doliente condición indecorosa que entona largas elegías para que el nombre de nadie perdure más allá de la muerte, mía, tuya y suya. Deseo el miedo del miedo, deseo el conocimiento del miedo. Hemos creído ser, conociendo la muerte del mañana, pero ningún hombrecillo de penumbroso bisturí tañe las raicillas de la momia. Y si la muerte no existiera, ¿conoceríamos? Si el pusilánime fin es origen de todo conocimiento, ¿cuál es la verdad del miedo puro, del miedo que no teme de la muerte, del miedo que no teme de la vida? Hay que liberar el conocimiento, hay que liberarlo de la muerte. El conocimiento no existe, inferimos, la rendija vibrátil, el ondulante titubeo que llamamos vida, y a la vida es a la que temo. Gracias. Nuevamente aplaudo, realmente es increíble, de verdad, son emocionantes estos textos, están llenos de pues, referencias, ¿no? Además de la construcción, de la musicalidad, me interesa muchísimo, por ejemplo, cómo tratas el significado del miedo, como la liberación del conocimiento y al mismo tiempo lo que nos motivó a generar el conocimiento, ¿no? Al tratar de explicarnos, por ejemplo, en la antigüedad, el por qué sucedían los fenómenos naturales, ¿no? O por qué suceden incluso en este momento algunas cosas sociales, ¿no? Todo el tiempo estamos cuestionándonos aquello a lo que le tememos, ¿no? Y al mismo tiempo le pone límites a nuestras búsquedas, ¿no? Entonces, es este juego también de voces de tu poema que me parece pues sumamente inteligente, sumamente interesante. Y tocaste un tema bastante bueno, que me recordó muchísimo al poemario del que me encantaría que nos platicaras un poco, ¿no? Hablas ya en estos poemas
de la muerte, ¿no? Si hay un cuestionamiento constante de la existencia y ahora también ya mencionas a la muerte, incluso aquí lo escribí, y si la muerte no existiera, conociéramos. ¿Sería posible esta búsqueda de conocimiento, la curiosidad de los seres humanos? Y aquí en Matryoshka, digo, no he podido terminarlo todo, porque además déjenme descuento que tampoco es una lectura tan sencilla, que se disfruta muchísimo, eso es cierto, que es interesante esta polifonía, un juego de voces entre lo que el autor nos está diciendo, pero al mismo tiempo hay una interrupción constante de algunos otros tipos de voces a las cuales estamos expuestos todo el tiempo y que no siempre nos damos cuenta o no siempre ponemos atención. Incluso también estas voces tipo como si se metiera en comercial dentro del poema. Y bueno, también una serie de, ya les decía yo, ¿no? Es muy divertido y fresco en el sentido de que hace ciertas bromas que se fundamentan en el sarcasmo o en la ironía, ¿no? Pero son sumamente sutiles. Entonces es un libro que se tiene que leer con atención, incluso desde el título, porque ya el título es muy sugerente, o sea, el título ya nos está regalando una imagen que además es un símbolo de un algo que contiene a otros por dentro, ¿no? Esta Matryoshka, o también llamado el juego de las muñecas rusas, cual una muñeca va conteniendo a otra, pues de esta forma está estructurado el poema. Pero bueno, yo ya no quiero decir más, mejor que Pedro nos platique un poquito más y lo escuchamos. Claro. Pues bueno, este libro de Matryoshka fue como, digamos, el salto que di después de estos poemas que les leí, que son entre personales o filosóficos, por decir de alguna forma, con el tema del sentido de la vida y todo eso, del conocimiento. Digamos que luego di un salto como a preguntarme un poco sobre el papel de la poesía en la actualidad y sobre todo la construcción de esa poesía. Porque a mí, digamos que una de las cosas que me interesan más es digamos, cómo se constituye la ficción, ¿no? En tanto que estamos muy acostumbrados a convivir con las cosas ficticias, las películas, eh, las historias, incluso leyendas que nos pueden contar o los poemas. Pero a mí, digamos que me empezó como a preocupar la cuestión de que esas ficciones, cómo se construyen, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite entre lo que tenemos lo que entendemos por realidad y lo que entendemos por ficción, ¿no? Entonces, lo que un poco llegué a la conclusión a través de este libro fue que la propia realidad también la podemos entender como ficción. Y eso fue un poco lo que me perturbó, pero a la vez lo que me llevó a utilizar todos estos recursos que Mariel nos dice, ¿no? De la ironía, el sarcasmo y la polifonía de voces, ¿no? Lo que yo quise con ese libro y pues eso es un poco lo que tú me estás diciendo, entonces creo que más o menos sí me acerqué a, a representarlo. Con lo que quise así, el objetivo último de este libro es problematizar el concepto de realidad, ¿no? O sea, no desde un punto de vista ni científico ni filosófico, sino desde mi punto de vista personal, que es cómo percibo la realidad y hasta qué punto los discursos que podemos emitir sobre esa realidad eh, pues son totalmente sólidos, ciertos, o en realidad son ahora es un gran juego de muñecas rusas. Y eso fue lo que me llevó a la imagen de la muñeca, ¿no? Que es la matrioshka y que a gran escala es el libro, porque el libro está estructurado en distintas muñecas, una dentro de otra. Las partes del libro, si se asoman a este libro, van a ver que está dividido en muñecas, pero a su vez también cada poema por sí mismo es una pequeña muñeca, en el cual, como dice Mariel, hay momentos en los que creemos que estamos leyendo una cosa, pero de repente nos salta una voz que dice, todo esto que has leído es publicidad, o todo esto que has leído es un sueño, o todo esto que has leído es una alucinación de quien te estaba diciendo esto, ahora te va a contar otra historia, ahora una cosa viene en nota al pie. Entonces jugué con todos estos recursos
un poco para, pues como una demostración de que, por un lado, que los poemas no son algo puro, en el sentido de que no son como estos seres de luz que a veces pensamos, ¿no? Como discursos perfectos donde todas las palabras encajan a la perfección, sino que los poemas mismos también están totalmente, si queremos decirlo, contaminados de todos los voces y discursos que se nos atraviesan en el día, ¿no? Por ejemplo, en este mundo, pues, hipercapitalista, donde hay publicidad en todos lados, yo pienso que la poesía está en serio peligro de extinción hasta cierto punto, porque todo el tiempo está siendo acosada por publicidad y por discursos cuyo objetivo es devorar todo, ¿no? O sea, que nuestra atención esté totalmente centrada en esos otros discursos del consumo. Entonces yo dije, bueno, para hablar de esto, los propios poemas tienen que ser contaminados, ¿no? Por estas cosas. Entonces sí, luego tenemos poemas pues donde hay anuncios publicitarios a mitad del poema. Y eso por un lado. Y por otro, lo que te decía de la realidad, ¿no? Que Sí. si pensamos que la realidad es un constructo de nuestra mente y por lo tanto nuestra mente es un constructo del lenguaje, en última instancia las cosas que percibimos como reales es como nuestro lenguaje se va dando un poco a entender y lo va acomodando, ¿no? Entonces en ese sentido, pues pensé que que un poema o un artefacto literario no es para nada algo inocente, ¿no? Sino que está cargado de una serie de sentidos que constituyen lo que entendemos por real. Y un poco eso fue así como a grandes rasgos lo Sí, que sí. intenté. Y en efecto, el tema de la muerte es como que no solo está en Matrioshka, sino es como el que atraviesa, Y una constante en sí, en tu escritura. sí, como desde el poema del niño que les leí, Sí, ¿no? Entonces, para mí es como el tema de temas, ¿no? sí, sí. El de la muerte. Y Fíjate que es muy interesante esto que, bueno, que nos estás contando sobre problematizar el sentido de la realidad y este juego de la pureza. Me parece que, o sea, fue también bastante brillante el momento en el que tú haces partícipe al lector de tus poemas. Entonces ya estás llevando la realidad poética a una participación con el lector, o sea, ya está fuera del poema. Y eso es increíble porque no recuerdo bien el nombre del poema en el que tú estás, es este, eh, Misterios de la Sangre, por ejemplo, en el 7 y 8 el lector tiene la libertad de completarlo, ¿no? Pero también nos encontramos con algunos textos que tienen que simplemente están subrayados, así como una tachadura, pero que se mantiene ahí y te hace consciente del proceso creativo, pero al mismo tiempo de la decisión de que, bueno, se quedó mejor esta palabra, pero igual estaba genial esta idea y podía ir, ¿no? O sea, se queda ahí como un antecedente de construcción, o quizás así yo lo percibí, y me gustó mucho porque creo que de esas dos formas tus textos están haciendo partícipes al lector, y entonces la realidad poética, que es justamente de lo que trata el texto, pues está yéndose aún más allá, ¿no? Entonces me parece genial, de verdad. Bueno, ahora sí no sé si nos pudieras leer algún poema. claro, pues voy a leer primero unos fragmentos de un poema que se llama Invasión de la Fantasía. Eh, este poema lleva un epígrafe de un poeta español que se llamó Carlos Bousoño, que escribe un poemario que me gusta mucho, que es Invasión de la Realidad, ¿no? Entonces yo quise escribir la invasión de la fantasía un poco con esto que estamos hablando de qué es y no es la realidad, pues yo dije, bueno, mi realidad honestamente es la literatura, ¿no? Porque es en lo que estoy metido todo el tiempo, entonces yo la vivo como una invasión de fantasía, esta realidad, ¿no? Entonces les voy a leer unos fragmentos. Dice, hay que reconocerlo, en la pesadilla de Dios se vive muy a gusto. Te obligaron a enamorarte, te ataron a lo conocido. Huele las flores, suicídate por ellas, canta con los jilgueros.
Canta con tus lágrimas afónicas. Suspira por la muchacha que tu condición social enferma. Brinda por la estéril naturaleza que delira el precio de su escaparate. Te están apuntando. Si no amas el mundo, lo concreto del concreto, dispararán. ¡Pum! El dólar creció tanto que sus ramas troncharon el conocimiento. Videojuego epistemológico toca pasar el último nivel. Solo un necio despertaría a Dios, un muerto. Realidad, pesadilla edénica, solo esto, canjeable sucesión de visores que coloran lo más encrespado, lo más rumoroso, sin saber, tú tampoco sabes, ni yo, titiritero de fantasmas, de las monedas que producen el sueño, patíbulos bancarios, donde mugen el olvido, el recuerdo, su torpe amorosa inmensidad, su orbe de cañerías esmaltadas, fábrica de luz que embute ilusiones en salchichas. Alguien trasquila a Dios, se pone su cuerpo. En el libro que ávidamente te va la vida devorando, el capítulo preciso no lo sé, pero llegaban a Lothlórien los árboles tañendo la tristeza. Hay un territorio que no admite su conquista. Allí está la Venecia que nunca conocerás, ni falta que te hace. El amor volcánico en los abrazos de Pompeya, la República Democrática de nunca jamás, los verdes firmamentos de mil y una noches que beben de tus ojos. Sin darte cuenta, habrás muerto, habrás dado luz a tu vida, arcoíris de tiniebla que lo verdadero descalabra. Impone este báculo sin peso sobre ideólogos de cobre, burócratas de níquel. Pulsa la tinta que cuerda te da hasta que vacíe el tiempo su vacío. Gracias. Al contrario, Pedro, muchísimas gracias a ti. A mí me quedan todavía más ganas de seguir platicando de este libro y de leer los demás libros que tienes, pero pues ya casi vamos a terminar el día de hoy. Quiero recordarles a las personas que nos están viendo que se puedan llevar este libro, las primeras 2 personas que respondan cuáles fueron los títulos de los poemas que nos compartió el día de hoy Pedro. Y también recuerden que puede ser a través de Twitter del IPN Cultura o de Facebook IPN Cultura. Y bueno, hace rato quería preguntarte ya para cerrar un poco esta conversación acerca del futuro de la poesía y tú solito, bueno, me comentabas, ¿no? Justamente que temías su extinción de algún modo, porque tienes toda la razón, ¿no? La poesía exige atención, exige prestarle un poco de tu tiempo y alejarte de todas las distracciones porque estableces un puente íntimo con las palabras, ¿no? Es un momento, es un acto que se lleva generalmente en soledad, pero bueno, también puede ser compartido como ahorita, pero realmente es enriquecedor en el momento en el que le pones atención. Sin embargo, hay algo que dicen mucho los poetas, algunos, no todos también, pero dicen que la poesía no sirve para nada, o sea, que no tiene una función específica y que incluso puede ser guardada en un cajón de las cosas inútiles, ¿no? A mí me gustaría preguntarte a ti, Pedro, ¿qué opinas al respecto? ¿Consideras eso cierto o no estás de acuerdo? No, de hecho no estoy para nada de acuerdo. Es algo que a mí Muy bien, sí. me pone muy triste que se diga eso. Sí, a mí también. Digo, es algo de lo que podría estar hablando mucho tiempo, ¿no? Pero justo tomando lo que decíamos hace rato del peligro que corre no solo la poesía, sino la literatura frente a la voracidad de los discursos del mercado, ahí es justo donde la poesía sirve como el arma defensiva, vamos a llamarla así, el arma defensiva o la gran muralla intelectual y lingüística para que todos esos discursos caníbales que nos quieren esclavos de un sistema totalitario mercantil, pues que nuestro pensamiento y nuestro lenguaje se los impida, ¿no? Y eso no quiere decir que todos tenemos que escribir poesía o que todos tenemos que escribir poesía de cierta forma o todos tenemos que escribir en contra de estas cosas explícitamente, no, es lo que tú dijiste. En la medida en que tanto como escritores y como lectores, porque aquí lo más importante de todo es leer,
nos tomamos el tiempo para alejarnos de ese mundo voraz y veloz, eso solo se puede hacer si un texto lo suficientemente, vamos a decirlo, que nos mueva el tapete, lo suficientemente rupturista, nos lleva a un lugar de resistencia contra todos esos discursos. Entonces, para mí la función social, espiritual, filosófica, estética, que al final es la misma de la poesía y de la literatura, es la resistencia contra los discursos de poder. Entonces, para mí, no hay una herramienta más importante en nuestro mundo, si nos tenemos como seres pensantes, que la literatura. Yo creo que ningún otro arte nos da esa defensa en el sentido de que es un discurso lingüístico y por lo tanto puede competir y debe superar a los discursos de poder, sean políticos, sean económicos, mercantiles, etc. Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos cuentas. Agradezco también, por ejemplo, que no solamente quede en palabras, sino que realmente nos regales, por ejemplo, este tipo de libros, que son precisamente este ejercicio en el cual el lector se adentra al texto y entonces empieza a imaginar y a investigar también, porque déjenme decirles que tiene muchas referencias literarias, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, uno empieza a buscar y a crear ideas y nuevas imágenes y nuevos sonidos y entonces ya ese ejercicio está significando una resistencia sumamente importante en estos tiempos que, como nos comenta Pedro, pues están muy presentes los otros discursos del entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Que ahorita es algo que con las redes sociales está muy presente. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, Pedro, de verdad, todas tus palabras, los Y textos. María, a ustedes todos. Tenerte aquí es un honor y ojalá no sea la primera vez. Dinos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para no perderte la pista. Claro, pues es muy fácil. Soy Pedro Martín Aguilar en Facebook, en Instagram y en Twitter. En los tres aparezco con mi nombre, tal cual, Pedro Martín Aguilar, entonces es muy sencillo. Perfecto, entonces no se olviden de que pueden ganarse este libro contestando cuáles fueron los poemas que leyó Pedro y lo escriben en Twitter o en Facebook buscando IPN Cultura. Muchísimas gracias amigos y amigos, cuídense mucho y recuerden que el poli también es cultura.